Bueno, buenas noches. Hoy vamos a seguir con un tema que compartió Gabriel sobre la perseverancia. Luego vamos a hablar y vamos a ponerle como título Perseverando como un solo hombre. Y entre paréntesis, piadoso. No como un solo hombre cualquiera. Y ahí está lo que nos va a separar del mundo, la piedad. De hecho, vamos a ir directamente a Tito 2, 12 al 14. Enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Ahí corté el 11, en realidad, que bueno, el 11 también es importante, que es la gracia de Dios, que se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En eso es en lo que de principio a fin vamos a perseverar. Y eso implica una renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Por eso el vivir piadosamente tiene que ver con una separación que ya lo vemos acá implicada. Debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y como recién oraba Alex, aguardando la esperanza bienaventurada, ¿no? Que es el regreso del Señor. Y hay dos puntos que quiero que todos tomemos nota, que es en cuanto a la condición que vive el mundo hoy, desde los días de los apóstoles hasta hoy, y lo que todos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, tenemos que saber y haber experimentado. Y está en el hecho en Juan, en el relato de Juan 9, algunos lo conocerán, se lee sobre una persona que había nacido ciega y que es sanada por el Señor Jesucristo, de una forma un tanto extraña, que es que el Señor hizo barro y le untó los ojos. ¿Por qué hizo barro? La explicación implícita es que el Señor lo hizo adrede porque los fariseos consideraban trabajar si hacía barro. Entonces lo hizo y ellos dijeron, violó el sábado. Le remarcaron eso, es un hombre pecador, no guarda el sábado. Y el Señor hizo eso para poder hacer manifiesta esa maldad, ¿no? Esa forma ciega de considerar, de juzgar las cosas. En vez de decir, oh, qué gran milagro, este hombre que nació ciego hoy, este hombre lo sanó y le dio la vista, ellos dijeron, no, es un hombre pecador. Terrible, ¿no? Delante suyo había ocurrido semejante milagro. Vamos a leer entonces, en ese contexto, vamos a leer un versículo primero, que es lo que quiero como dejarlo enmarcado, que está en Juan 9, 24. No, en el 25. Específicamente el 25 vamos a leer primero y después vamos a continuar del 35 al 40. ¿Lo tenés ahí? 9. 24 también, Seba. 24 y 25. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Ahí, ahora vamos a ir a comparar
a 2 Corintios 4, del 2 al 4 vamos a leer. Después, ahora vamos a volver a lo que estábamos leyendo en Juan. Pero fíjense, y lo que quiero que todos tengamos anotado, es: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y eso es común a todo aquel que ha nacido de nuevo. Yo sé algo muy claro en mi vida. Yo estaba muerto, no conocía a Dios, no sabía quién era Jesucristo, no había ningún aprecio por Jesús. En mi caso, y en el caso vemos de todos aquellos que uno conoce, ¿no? Es muy raro que una persona, ya desde su niñez, conozca a Jesucristo y no se haya apartado nunca. Por lo general, en la adolescencia todos tienen una vida que busca su propia voluntad, su propio camino, como toda oveja que va tras sus asuntos, y el pastor la va a buscar. Y Él nos busca, no nosotros al pastor. Ahora vamos a leer entonces 2 Corintios 4, 2 al 4. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces acá vemos claramente que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y acá no solo es ver, sino ver la gloria del evangelio de Cristo, la gloria de Cristo, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Vemos que este hombre que recibió la vista dice: si es pecador no sé, pero una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo. Y por lo general nosotros una cosa comenzamos a saber: que Dios existe y que todo aquel que busca a Dios es necesario que lo busque. Y saber que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces hay un comienzo. Es decir, yo ahora veo esa realidad que no veía. Que hay un reino de los cielos. Que se anuncia un reino, una vida después de esta vida. Y hay un Dios que juzga. Y como hoy también leyó Mónica, va a dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces ahí tenemos que vemos la gloria de Cristo. Ahora vamos a leer entonces en Juan 9, ahí mismo, del 35 al 39. ¿Qué pasa con esta persona que había recibido la vista? Muchas veces pasa, y una de las grandes... Fíjense que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Pablo lo dice ahí en Corintios, y también se lee en Romanos, como muchos profesando ser sabios, se hicieron necios, se envanecieron en sus razonamientos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se hicieron imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces vemos que una de las grandes vendas que recibe hoy, el cegar el entendimiento de la persona, ¿cuál es? Sacar al creador de tu vida. Sacar la noción de que vos realmente sos una persona que fue creada por Dios. Esos razonamientos que buscan quitar al creador, ¿qué hacen? Buscan cegarte con falacias, con los argumentos de la falsamente llamada ciencia que dice Pablo a Timoteo, que es que el azar y los millones de años pudieron de alguna manera traernos a la existencia y forjar
toda esta clase de maravillas que vemos en el mundo. Eso es una gran necedad, pero sin embargo es una de las grandes vendas de la humanidad. ¿Quién en este tiempo no cree en la evolución? Imagino que todos tus amigos incrédulos creen en la evolución. ¿Cuántos incrédulos creen en un Dios que creó las cosas? Muy poco, nadie. Es más, el que cree que hay un Dios, bueno, ese está más cerca de venir a Jesucristo que el que piensa que de la nada se hizo todo. Bueno, el punto es que está en una situación de haber recibido la vista. Y vamos a leer entonces ahí del 35 al 39. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ahí está un poco cuando dice, Señor, díjenlo, son ciegos, guías de ciegos. Una ceguera espiritual. Como lo dice acá también en Reina Valera, ceguera espiritual lo titula. Ahora, fíjense que cuando esta persona que había sido ciega de nacimiento recibe la revelación del Señor en cuanto a Él era el Señor, dice que creo, Señor, y le adoró. La adoración tiene que ver con la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, ¿verdad? Porque no solo es ver, porque el Señor dice que para que los que ven, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Se tiene que ver con una cuestión de ver o no ver la gloria de Cristo. ¿Quién es Él en el mundo? Entonces está el mundo que se divide, como dijimos también, esa gran división entre los vivos y los muertos. Entre los que ven y los que han sido cegados para que no vean la luz de la gloria, ¿no? La luz del Evangelio y la gloria de Cristo. Ahora, eso es el comienzo de todo. Por eso, si nosotros no tenemos eso, no tenemos nada. No tenemos nada. No podemos seguir adelante. Es como si vos te digo, mira, no podés ser de la familia hasta que no seas adoptado. No tengas al padre. Y esto es lo mismo. Ahora, para los que creemos esto, tenemos una regla que seguir, una misión que cumplir en el mundo, ¿no? El Señor mismo le dijo a sus apóstoles que vayan al mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Qué dice Pablo en Corintios? Entonces, ahí mismo, volvemos a 4, 3. 2, 3. Vamos a leer. 2 Corintios 4, 2 y 3, lo leo de acá. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Esto de no andar con astucia ni adulterando la palabra de Dios también es, nosotros no la maquillamos. Para hacer, la palabra de Dios es clara y pura, como está escrita, no anda con vueltas. Habla muy claramente, Jesucristo murió por nuestros pecados. Y Pablo dice, la palabra de la cruz es olor de muerte para muerte y olor de vida para vida. Y es locura a los que se pierden. Entonces nosotros, si queremos vivir piadosamente, tenemos que tener primeramente esto presente. Asidos de la palabra de vida, dice Pablo a Timoteo. Entonces cuando vos tenés en claro que lo que te sucedió no fue una imposición, un truco psicológico. Me convencieron, me lavaron la cabeza. No. Nosotros hemos pasado de muerte a vida.
El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Esas cosas son el comienzo, pero nosotros tenemos que, como dice Pablo acá, encomendando, dice, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Cada conciencia humana expuesta a la verdad, a la luz de la verdad. Pero, dice Pablo, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, ¿por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, cegado, corazón duro, no quieren creer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué esto es necesario insistir en esto? Porque cuando uno sale a la calle, cuando uno predica la verdad, tal como es, ahí vemos, Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, uno en la sociedad lo quiere matizar, y acá Pablo dice, no adulterando ni andando con astucia. No, tenemos que tener un mensaje claro. Vamos a 1 Corintios 1:10. Está ahí, una carta antes, un poquito antes de esto. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y después pasa a decirles, ¿no?, que Cristo es el único que murió por nosotros. No fue nadie más. Así que no hay ningún hombre que pueda ocupar, ni tiene que ocupar el lugar de Cristo. Y nuestro corazón debe estar dirigido a Él. Y está claro acá, les ruega por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A todos nos tiene que gustar el color rosa, todos tienen que decir, no. Chiste más. Está hablando de algo muy puntual, Pablo, acá. No está hablando de opinemos todos, decía, todos somos de Boca mañana. La iglesia es toda de Boca, todos son de... No. Acá es que hablemos una misma cosa y tengamos una misma mente y un mismo parecer en cuanto a lo que predicamos, a lo que creemos, a lo que vemos. ¿Qué comunión tenemos? Dice el 9, el anterior versículo, dice, fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Amén, nuestro Señor. Es la comunión con Él. Entonces, si vamos a perseverar, ¿para qué vamos a perseverar? Para llegar al día en que podamos estar de pie delante de Él. Amén. Para eso, Pablo dice, si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Hay una cuestión muy difícil que es la de vivir piadosamente. Es difícil, ahí hay dificultad. Vamos a leer 2 de Timoteo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Para hilarlo un poco, 2 de Timoteo. Está en el capítulo 3. Voy a leer un poquito antes. Voy a leer de acá, del capítulo 3 de 2 Timoteo. 2 Timoteo 3. Sí. Y vamos a leerlo todo. Y tenemos que ver acá, como el apóstol Pedro dice, que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Está bien eso? Huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa del pecado.
¿Podría explicar lo que es concupiscencia, Nico, para que todos... La concupiscencia son los deseos, la inclinación natural hacia pasiones y mundanas, deseos carnales y todo lo que tenga que ver con comportarnos como animales, digamos, ¿no? Sería nuestra tendencia animal, a satisfacer nuestra parte animal. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Hablamos de perseverar como un solo hombre piadoso. Sabemos una cosa sé. Eso lo tenemos que saber todos como creyentes, como cristianos. Después se empieza a conocer más y más al Señor, ¿no? Para que todos crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Él. Ahora, pero Pablo dice, y lo dijo en Tito, leímos hoy al principio, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. Entonces la piedad, ¿qué sería la piedad? ¿Cómo sería vivir piadosamente? ¿No tiene el piadosa? ¿Piadoso es eso? No, seguir a Pío. Y yo creo que piadosamente es como los santos que tuvieron trato con Dios. Como aquel que sabe los negocios de su Padre. Conocemos los negocios de nuestro Padre. Sabemos quién es Dios. Sabemos quién es Jesucristo. Eso es vivir piadosamente. Incluso lo vamos a leer para que no quede esto así como un comentario mío. Está en 1 Timoteo, en el capítulo 3, hacia el final del capítulo 3, vamos a hablar del 14 al 16. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia de Dios viviente, columna de fundamento de la verdad. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Esto fue revelado en un cuerpo humano y indicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en el... Amén. Entonces, habla de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí leemos columna y fundamento de la verdad. ¿Qué verdad? ¿No? La que leímos recién en 2 Corintios 4 dice, encomendándonos la verdad, delante de toda conciencia humana, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y en la versión Reina Valera dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entramos en la relación con Dios cuando vemos y reconocemos a Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es? ¿Es una idea? ¿Es un conocimiento bíblico? ¿En un libro nada más? ¿Algo que yo sé de memoria? ¿Que puedo citar? ¿O es una persona con la que me voy a encontrar? Es una gran diferencia. Los teólogos saben quién es Jesucristo y saben mejor la Biblia que yo. Muchos. Algunos conocen a Jesucristo y otros no conocen a Jesucristo y sin embargo son teólogos. Ahora, ¿qué es conocer a Jesucristo? Es en espíritu y en verdad, como dice el Señor mismo. Los adoradores, en espíritu y en verdad, son los que ven con el entendimiento, creen con el corazón. El Señor los sana, el Señor le da un espíritu nuevo, vida nueva y una convicción inquebrantable de quién es Él. Por eso el hombre ciego le adoró. Y eso
hace que sea digno, que Él sea precioso para nosotros, que Él comience a ser esa persona a la que nosotros vamos a buscar en nuestra vida, que va a ser el motivo por el que trabajo, Conduzco mi vida de la forma que el Señor Jesucristo llegue ese día y diga, me apruebe, que Él me apruebe, que Él se agrade de nosotros. Dice Pablo en Corintios que cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, tenemos que ser fieles a nuestro llamado, hacer firme la convicción, el llamado y nuestra vocación. Nuestra vocación y elección. Es una elección también nuestra. Ahora, la Iglesia, como columna y baluarte de la verdad, hoy va a comenzar a atravesar tiempos bastante más turbulentos de los que viene. Porque el Señor dijo que se levantarán falsos cristos, falsos ungidos. Y dirán, ¿no? Yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. El Señor dijo, muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Ya la apostasía, los apóstoles, superapóstoles, superprofetas y toda la gama de falsos maestros ya está. Elegí que más te guste. Hechos para engañar. Ya están, ya los vimos, desde la década del 70 o antes también. Grandes movimientos de gente que lleva a multitudes tras un falso evangelio, tras señales y prodigios. Recuerden, lo digo para los que hoy vienen y muchas veces lo he dicho antes, las señales de los que echaban demonios, hicieron milagros y profetizaron en el nombre de Jesús, las tienen ciertas personas. Milagros, echar demonios y profetizar en el nombre de Jesús. Sin embargo, de esos, Jesucristo dijo, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. No es que, bueno, tenían buenas intenciones. Yo sé, estaban equivocados. No. Hacedores de maldad, no los conozco. Entonces ahí ya tenemos una cosa que sucedió. ¿Qué sucedió? Una invasión interna que sufrió el cristianismo. La Iglesia, columna y baluarte de la verdad, en la cual nosotros tenemos que saber conducirnos entre la familia de la fe, que no haya divisiones, que todos tengamos una misma mente, un mismo parecer y hablemos una misma cosa, vinieron de afuera, entraron entre ustedes, ya lo había advertido Pablo en su tiempo, pero hoy lo vemos expandirse en el mundo entero. Esa era parte, y ahí ya muchos cayeron. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque la enseñanza es fundamental. ¿Quién dicen la gente que soy yo? Dijo Jesús a sus discípulos. Saber quién es Él, la enseñanza correcta, la disciplina del Señor, son cosas fundamentales. Y los tiempos que vienen van a ser duros, incluso cuando dice la palabra, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué habrá de hacer el justo? Ya las personas, como decía el profeta, llaman a lo malo bueno, a lo bueno malo, ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Las tinieblas las tornan en luz. Y hoy el ateo es el sabio y el creyente es un tonto. No cualquier creyente. Les gusta el creyente copado. Que el Señor te dijo que vos vas a ser el mejor arquero del mundo y vos vas a ser. Ese es mi Dios. Ese Dios bueno. Si te cumple los favores terrenales, a mí me gusta. Pero si es el Dios que murió por tus pecados y que te compró y que tu vida ya no te pertenece, ya no es lo mismo. Si el apóstol te dice que yo soy esclavo de Cristo, y esclavo por causa de ustedes, por amor
de ustedes y trabajo para enseñarles la verdad, ahí ya la carne se revela. Ya el Señor ya no es demasiado Señor. Yo quiero un Señor más chico, un Señor que estuviera acá. Si el Señor está allá arriba y me dice lo que tengo que hacer, no me gusta. Yo quería seguir con mi vida, ¿no? Porque pasa eso. Si nosotros le damos al mundo sí, el evangelio que lo llevas en la cartera, para la comodidad del caballero. Lo podés guardar acá, en la Biblia. Toma, lleva la Biblia acá, ya está. No tenés que arrodillarte, no tenés que orar, no tenés que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, nada, está todo bien. Nada. Es un evangelio de mentirilla. Bueno. El evangelio que predicamos no solo nos transforma a nosotros, también nos hace enemigos del mundo. Y ahí es en donde nosotros, para predicar, nos vamos a sentir incómodos. Nos vamos a sentir incómodos. Vamos a leer, leo acá 2 Timoteo 3. Vamos a ir leyendo. Dice, también, y leemos un poquito antes, porque fíjate cómo le dice, es toda la carta, obviamente necesaria leer. Dice el 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Corregir a alguien hoy es difícil, ¿eh? No. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento. Si a vos lo que te dan es un Jesús para que te dice, sos recopado, vamos que así como estás va bien, ¿dónde está el arrepentimiento? No. Te están diciendo que tuvo que morir por tus pecados. Eras tan mala persona delante de Dios, tan lleno de iniquidad, de pecado. Eso somos nosotros. Ahora, bueno, nos cuesta verlo, pero a los que nos abrió los ojos tenemos que decir, sí. Y cuanto más nos acercamos a la luz, más nos alumbra el Señor, más conscientes somos de nuestro pasado. Cuando Pablo, el apóstol, no estoy viendo una película, me gustó la interpretación porque hay desacuerdo en cuanto al aguijón en la carne del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me exalte por las revelaciones. Como diciendo, bueno, no me sienta, ¿no? Ahí arriba yo. Y esas bofetadas de un mensajero de Satanás, algunos dicen, bueno, el aguijón en la carne, una enfermedad, pero muy probablemente Pablo tenía recuerdos de un pasado en donde él fue parte de la ejecución de cristianos. Consentía en la muerte de esos creyentes, los arrastraba, ¿no? Los llevaba presos. Y una de las interpretaciones que me pareció bastante interesante es que él, recordando su pasado, ¿no? llegó a decir el primero de los pecadores. Llega en sus cartas a decir, a mí el primero de los pecadores. O sea, él se llegó a ver realmente en su maldad, incluso en Romanos 7, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí vemos a una madurez cristiana, porque uno está en un momento que dice, yo en un momento no tenía ley, pero llegado el mandamiento, morí. O sea, muchos de nosotros llegamos al Evangelio sin ninguna ley encima. No tenemos ni la ley de Moisés, ni la ley de nada. Somos gentiles. Pero llegados a la fe, recibimos la ley de Dios. Recibimos la disciplina. Que Dios nos dice, mirá, la vida es así. Tenés que trabajar. Trabajar honradamente. No tenés que mentir. No tenés que engañar a nadie. No tenés que levantarle la voz a nadie. Y empezás y ahí te das cuenta, no tenés que codiciar, no tenés que mirar. Entonces vos te das cuenta que sos un codicioso, envidioso, avaro, violento, todo junto. En mayor o menor medida lo vemos ahí. Y entonces, dice Pablo, y entonces morí. Ahí
Dice, miserable de mí. Ahí entonces dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en todos tenemos ese espíritu de agradecimiento con el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por nuestro Señor. Entonces, dijimos que esa es la verdad. Esa es la verdad. La verdadera situación del ser humano. Enemigo de Dios, muerto en delitos y pecados, necesitado de la salvación del Señor inevitablemente. Ahora, dice el 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. También debes saber esto. Nosotros necesitamos estar conscientes de esto y saberlo. Dice que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. O sea que ya no es tan fácil decir las cosas. A ver, para dar un ejemplo, cuando yo era chiquito, la homosexualidad estaba mal. No existía la homosexualidad como algo normal. Hoy está mal si vos decís que la homosexualidad está mal. O sea, el equivocado sos vos. El homófobo sos vos. Y si vos decís que el matrimonio igualitario es una institución contraria a las bases de la familia, sos un retrógrado. Etcétera. Entonces ahí ya vemos estos tiempos peligrosos que se desataron. Desatar algo es dejar libre una manera de pensar. Porque, y el 2 lo dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ya ahí queremos un Dios que nos permita exaltarnos. Por eso ese evangelio surte buen efecto. Avaros, aman el dinero, desean servir a las riquezas antes que a Dios, avaros. Vanagloriosos, la vanagloria, soberbios, blasfemos, insultan a Dios, insultan las cosas santas, no tienen ni siquiera respeto, ¿no? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a terminar el capítulo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, vemos el contexto del mundo, vemos la advertencia y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La pregunta es, ¿queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús? Porque también es un deseo. Están los tibios, los fríos y los calientes.
Y el Señor busca que lo sirvamos fervientemente en espíritu. No ahí lento, sino y con diligencia, con toda diligencia. Pablo le dice a Timoteo en el 4, seguimos ahí un poquito, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces acá vemos también la sana doctrina que se sufre. No sufrirán la sana doctrina, quieren escuchar una persona que les hable de Dios, pero que les hable de cómo van a prosperar en sus negocios. Y que si ofrendan bastante, les va a ir 10 veces más, mejor. 100, hasta y así. Claro. Pongan acá en la cajita ahora. Entonces, cuando uno predica la palabra, acá Pablo dice, prediques la palabra. No des opiniones, nada más. La palabra, el mensaje. Anuncies a aquel que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso tiene que ver, fíjense que dice juzgar a los vivos y a los muertos, o sea, va a juzgar a los que son suyos y a los que no son suyos. A los suyos Él les da vida eterna, dice, y no perecerán jamás. A los que no son suyos ya están condenados. Dice que rehúsa creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros queremos ser como Jesucristo, como Juan el Bautista, como los apóstoles, como Esteban, ahí es en donde está el problema. La vida es cómoda, pero vamos a padecer persecución por anunciar la piedad, la vida que a Dios agrada. Y la vida que a Dios agrada puede ser agarrar a los ídolos de estatuitas y de estampitas y tirarlos. Porque para la gente, una persona que tiene una virgen así, ¡ay, qué piedosa que! Tengo una virgencita acá atrás. Sí, tocala que te hace favores. Echate 10 Padre Nuestro y 10 Ave María. Eso no es piedad. Eso son doctrinas de demonios, ¿no? Para los que, entonces, esa piedad también es causa de persecución. A Lutero, a Calvino lo persiguieron ¿por qué? Por la verdadera piedad, por causa de la piedad. A William Tyndale, un inglés, lo mataron, John Hus lo prendieron fuego. Entonces, no, la piedad no tiene nada más que ver con la moral, porque también tiene que ver con la moral. Cuando nosotros nos comportamos con una vida irreprensible, intachable, una vida honesta, correcta, eso es como una coraza de justicia. No te pueden derribar. Ahora, la cuestión es que cuando vos predicás la palabra, eso genera una enemistad. Enemistad. La persona que es, lo suelo ver, muy buena onda, y cree en el camino de la vida y en la realización personal y en que el universo se va a complotar para que todos tus sueños se hagan realidad y que vos sos bueno y entonces el bien que vos hacés te vuelve. Esa persona, cuando vos le decís que Jesucristo murió por su pecado, te corta la cara. Te corta la cara. ¿Y por qué? Si cree todo, ¿por qué no puede creer eso también? Lo vemos. Entonces, el mensaje de salvación tiene que ser nuestra prioridad. Prioritario. Si la iglesia se mueve como un club de buena gente para darle de comer a los chicos de la calle, le digo, mira, el Estado hace lo mismo.
Le da en los colegios comida a todos los chicos y le da educación. Y el Estado también le da ayuda a los padres con asistencia, ¿no? Asignaciones. Así que, a ver, ¿qué diferencia hay entonces? Tenemos que tener dos cosas. Una vida intachable y un mensaje único. Entonces, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra, inmortalidad. El perseverar en bien hacer tiene que ver con todo lo que haces. Uno puede decir, no, porque bueno, yo voy a la iglesia, entonces ahora puedo hacer lo que yo quiero. El resto de la semana es para mí. Voy 2 días a la semana a la iglesia, el resto de la semana hago lo que quiero. Nuestra vida tiene que llegar a ser completamente santificada. Amén. Que todo vuestro ser, dice. Así que, hermanos, está bien que me gustaría seguir, porque hay mucho para considerar con respecto a esta perseverancia. Y Pablo le dice una cosita más, en el 4:16, está ahí nomás, pero en primera de Timoteo, 4:16. Vamos a leer 15 y 16 para terminar. Dale. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Los que te oyeren. Algunos nos oyen, pero no nos quieren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pablo hablaba de golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre. Eso es tener cuidado de uno mismo. Esforzarnos en la gracia es perseverar en estas cosas, en la doctrina, en la enseñanza. Ejercítate para la piedad. Todo eso, si uno dice, ¿estás consciente de hacerlo? Como iglesia. Quiero armar un equipo deportivo. Necesito mínimo que todos resistan los 40 minutos que dure el partido. 40 en el básquet, en el fútbol, 45, 45, 90. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes no resistimos? Tenemos que formarnos, es decir, todos querer un mismo objetivo. Por eso Pablo dice que todos tengamos una misma mente, un mismo parecer, un mismo sentir que hubo en Cristo. Si nosotros no nos transformamos en Cristo, ¿el mundo qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a ofrecer? Un mensajito de texto. Tenemos que ser un poco más. Una vida intachable y una palabra incontestable. Eso tiene que ser la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Una defensa es un baluarte. Algo que no pueden derribar. Hermanos, yo oro para que esto sea el comienzo, porque esto no es un compartir una palabra y con esto ya está. Esto es apenas un llamado a que estemos perseverando en esto, que es poner primeramente a Cristo por sobre todas las cosas, a su reino, a su venida en nuestra meta. Eso lo hablamos y eso tendría que estar cada día, porque después la vida es pasajera. Incluso, es más, cuanto más importancia le damos a las cosas de arriba, menos nos importa lo de abajo. Menos. Es como la persona que está tan apasionada por algo que no importa si los detalles. ¿Vieron esos científicos locos que están con algo y viven en el medio del desorden? No tienen tiempo ni para ordenar. Bueno, nosotros tendremos que ser así en nuestra vida, no desordenados, pero sí estar enteramente dedicados a esta cuestión, a esta causa. Porque todos necesitamos de nosotros, como iglesia, estar unánimes, compartiendo las oraciones, compartiendo nuestra relación, animándonos
velando cada uno por el otro, que nadie se deslice, nadie se vaya, que nadie quede sin el alimento, porque muchas veces también necesitamos el alimento espiritual, por medio de la palabra. Porque a veces uno no se ocupa de leer, pero tiene un hermano que por lo menos le dice, mirá, tomá esto, y lo ayuda. Así que nada más, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios.